un loco que la estaba Sí, persiguiendo. sí. Y voy a decir loco, con perdón de lo loco, ¿no? Porque no es un loco. ¿Qué es, Meliquio? Un perverso, un psicópata, vamos a ir viendo. También puede ser un psicótico que armó toda una cuestión paranoica con esta mujer, ¿no? Porque Bien. se pone sacado cuando ella le pone algunos límites. Ajá. Paradójicamente, un muchacho que estudió para, para árbitro, Y ya, ¿no? ya le había Este, dicho. Pero por ahora diría un psicópata, ¿no? Bien, Sí. vamos. Sí. Se lo recriminó en la escena del crimen mientras la estaba acuchillando. Pablo, ¿esto de qué habla? ¿Qué tipo de personalidad? Para situarnos, yo primero enmarcaría algo que no podemos dejar pasar, que es la violencia de género. En la línea general, violencia de género, una vez más una mujer, ¿sí? Al Sí. borde de la muerte, maltratada. En este tiempo de la pandemia hubo muchas situaciones de violencia de género, muchos femicidios. Y esto, el primer marco es el de la violencia de género. Porque generalmente los violentos arman estas cuestiones cuando se sienten frustrados, cuando no reciben la respuesta que estaban esperando, digamos, se activa la intolerancia y la violencia. Ahora hay dos psicóticas, psicótico, ¿no? ¿Podemos llamarlo? Hasta ahora no podemos hacer un diagnóstico. Yo Bien. lo pondría más en la línea de lo psicopático, de lo Psicopático. perverso, porque fíjate Bien, cómo bien, goza bien, bien. mientras la va lastimando, ¿no? Claro, él Persona que dice... no Yo digo, A ver. hay dos líneas que no podemos dejar pasar. La línea de la violencia de género, por lo que recién decías, Rochi, no hay nada para justificar acá. Es un violento, es un agresivo, ¿sí? Por otro lado, la crónica de la obsesión. Yo, mientras estaba un poco leyendo el caso, pensaba en que no tiene que ver con la violencia de género, pero sí con algo que conocemos todos, que es Mark Chapman, para llegar a matar a John Lennon, arma toda una obsesión. Yo creo que Julieta zafó por nada, pero estaba dispuesto A matarla. a matarla Perdón. claramente. Entonces, para cerrar este concepto... y Pablo, después muy bien retomamos. esto. Son Muy dos bien, muy bien, líneas. muy bien, muy bien. Pero para acá esto porque es importante. El armado es el determinante. El brote psicótico Claro. no es algo preparado. Bien. La persona te lo dice la palabra, se Por eso. brota. Acá es una El pibe fue obsesión, con un cuchillo acá es una de dos obsesión horas. que se va armando Diego, A hasta través que de se la- desencadena el acto. ¿Para qué quiero No, no, está psicológicamente, claro. No lo creo, ¿eh? Y que va... A ver, pará. No lo creo porque A ver, ¿cómo es? pensando en el historial, en la crónica bien Sí. situado, ¿no? Sí. La crónica de una obsesión, salvo que alguien me justifique que hace 5 años o 4 o 3 años que esa voz le está indicando que es contra Juli. La obsesión fue contra esta mujer y quizás para zafar, pienso, Bien. como hipótesis, quizás para zafar de la cárcel, armen un Sí, trastorno claro. psicótico. Bien, 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 bien. Pero Estrategia de difícilmente defensa. un brote psicótico ya salga con el cuchillo ¿Pero de qué la son casa. alucinaciones de comando? Que vos sentís que te está hablando Schwarzenegger en Sí, la el cabeza. más Dios. Es como, son voces que te indican... Andá ahí a cuchillarla. Claro. Pará. Te quiero contar para Sí, algunos... que te ¿Cuándo dice- aparecen ¿viste? todos los la voz, psicóticos? una cosa es la voz interior que todos tenemos cuando dialogamos con nosotros mismos, ¿sí? Todos tenemos voces interiores, charlamos con nosotros mismos. Para el psicótico, esa voz es como si fuera un otro que le dice, entre otras cosas, la voz de comando es ¿qué tiene que hacer? Es probable que se pueda decir, que los peritos digan, no sabemos, que a él esa voz le dijo que tenía que matar a la profesora. Bien, En ese caso, bien. una cuestión. Diego, Ahí perdón, tenía- ¿no? Porque A ver, la Borelli, psicosis. acá Acá- este acá- chico supuestamente tenía Un el retraso mental. retraso mental, trastorno psicótico crónico y descompensación psicótica. Bueno, a ver, ordenemos esto. Si fuera así, podríamos cambiar el título y podríamos poner crónica de un delirio y no de Bien. una obsesión. ¿Vos decís que es un delirio o es una No, obsesión? no, digo, si se A lo que estás viendo, si- ¿no? Si se confirma que estamos ante un trastorno psicótico que, comandado por las voces, ¿sí? Alucinó y articuló el delirio con la alucinación, la psicosis tiene dos elementos para que todos entiendan, la gente que nos está viendo y escuchando. Un psicótico tiene delirios y alucinaciones. Estos son los dos criterios Sí. fundamentales para determinar una psicosis. Entonces, si se le armó un delirio con Juli, con el bailando por un sueño, con esta cuestión... Como bailarina de Tini estaba Con- trabajando. Sí, también. Claro, Viajó a Europa, si se le armó las una giras, cuestión delirante y en el momento sintió que la voz le decía que la tenía que matar, es inimputable y ahí respondo la pregunta y va a necesitar un tratamiento, Claro, en sí. principio a puertas cerradas, psiquiátrico y psicológico, medicamentoso, ordenar esto y bueno, si hay una Ahora- debilidad mental y una psicosis, Mi- se va a Pero tener que tenía- compensar esto. Si estamos en otra patología, si estamos dentro de lo que dije al principio, ¿sí? Un manipulador, un psicópata, un perverso, que lo Mirá. encasillamos en violencia de género,
Estamos hablando de otra cosa. Rochi quería preguntarte algo, pero Bueno, no, pero pregunto, Tomemos Pablo. lo siguiente, si dicen que es un trastorno psicótico Sí. crónico, es que no es actual, ¿sí? Viene con un trastorno psicótico y una debilidad mental. Lo que se podría pensar es que ahí dice el informe, se descompensa. Ahora, si se descompensa, ¿desde cuándo está con el cuchillo? Si se descompensa, puede ser en el momento lo que llamamos un brote psicótico. Un brote psicótico, lo dice la palabra. Una persona está tranquilamente Y de con una repente- estructura psicótica, tranquilamente, ¿sí? Pero en una estabilidad y de golpe se brota. Pero en el derecho penal, doctor, no es así. Porque en el derecho penal se ver. evalúa el momento. Si hubo una historia antes o una historia después, O sea, pesa. lo que le pasó en ese Pero- en el pero segundo yo que tengo ataca, Penal entendido- es el expediente de este caso. Sí, Si pero- él tuvo esa enfermedad en ese momento, Sí. es inimputable. Claro, pero Porque yo tiene digo, por el orden de ejemplo, los- yo lo vi en psicología forense, ¿no? Sí. Si yo agarro un cuchillo de mi casa, ¿sí? Ya que te amenazaron de muerte, vamos a ponerte a vos como ejemplo, Diego. No, amenazaron de muerte no, me dijeron que Lo estoy muerto, me siguen planificaste. escribiendo. Es una forma de amenaza. Sí. Quiero Acá- cerrar este concepto. La criminalidad del acto, ¿sí? La Cuando comprendida. una persona puede agarrar un cuchillo y llevarlo y viajar hasta el lugar, y cuando la víctima le dice que no, se brota, pensemos lo previo. Estoy de acuerdo que a lo mejor hay que evaluar el hecho, pero ¿cómo es que ya prepara la escena? Pero Eso fíjese, ya es pero si no, en el determinante caso, para la, en el para la caso defensa del también. policía, en el licenciado, caso acá del cuando- policía...